la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Técnica de Oruro se enaltece en presentar la Conferencia Internacional Virtual Profesional del Futuro, incorporación de la estrategia de la innovación reversa. A nombre propio y de la universidad, me permito agradecer sinceramente al profesor Dr. Camilo Freddy Mendoza Morejón por permitirnos compartir sus conocimientos y sus experiencias. Hoy en día las empresas buscan profesionales en continuo aprendizaje, con nuevas competencias capaces de asumir nuevos retos. La innovación a la reversa es una estrategia de innovar en mercados emergentes con el propósito de trasladar la innovación a los mercados desarrollados. Invenciones e innovaciones son la clave del crecimiento económico. En este sentido, voy a presentar al profesor Camilo Mendoza Morejón. Tiene una amplia experiencia, ingeniero químico egresado de la Universidad Técnica de Oruro, máster en Ingeniería Química, máster en Ciencias Ambientales, doctorado en Ingeniería Mecánica de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente es profesor asociado en UniOeste y trabaja en los cursos de grado, magíster y doctorado, mentor mundial de la red de inventores. Desarrolla actividades en el área de innovación tecnológica, con énfasis en emprendimiento tecnológico, energías alternativas y medio ambiente. Ganador del Premio Santander Ciencia e Innovación, ganador del Premio FINEP 2012 Región Sur, ganador del Premio Paraná de Ciencia y Tecnología, conferencista en eventos nacionales e internacionales. Asimismo, es miembro y mentor de la Red Mundial de Inventores. Un gusto, doctor Camilo. Tiene la palabra. Muy buenas noches. Adelante, por favor. Ok. Bom, inicialmente, buenas noches, Braulio. Agradecerte por la invitación, por esta oportunidad que tengo para compartir algunos pensamientos, algunos conocimientos y también algunas experiencias de nuestra vida profesional. Para mí realmente es una grande satisfacción, una grande alegría, ¿no? Como exalumno de la UTO, estar compartiendo entonces esos conocimientos y también esas estrategias. Sin duda, este momento es una gran responsabilidad. Espero poder atender las expectativas del público sincrónico y también del público asincrónico. El asunto que iremos abordar es relativamente complejo, pero creo que es importante realizar el análisis crítico para descifrar, para vislumbrar, para explicitar y también para organizar los desafíos y las oportunidades del profesional del futuro. Principalmente para identificar algunas estrategias que permitan encarar esas oportunidades y también los desafíos que tendremos en el futuro. En ese contexto, también iremos a analizar y entender un poco de lo que se trata la innovación reversa o innovación a la reversa y su relación con el proceso de formación de nuestros profesionales. Entonces, de esa manera que surge esa charla con el título Profesional del Futuro, incorporación de la estrategia de la innovación reversa. Entonces, hablando un poquito del futuro, decirles que el futuro es un aspecto que en nuestra época creo que preocupaba más a nuestros padres, porque
ellos siempre se preocupan con el futuro de los hijos, ¿no? Con el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros alumnos. Entonces, creo que las características del profesional del futuro, desde el punto de vista de la realidad humana, es directo o indirectamente consecuencia de nuestros actos, ¿no? Que a veces son conscientes y a veces son inconscientes. Y podemos decir también que el futuro es consecuencia de la construcción que puede ser secuencial o simultánea de los diversos actores de la sociedad local o global, ¿no? O sea, para entender ese futuro es fundamental definir el intervalo de tiempo de análisis, y obviamente cuanto mayor es el tiempo o el intervalo de tiempo, mayor será la dificultad de su previsibilidad, ¿no? En ese escenario, entonces, los principales actores son los profesionales, aquello que nosotros denominamos de capital intelectual innovador. Y de esa manera, entonces, estamos en varios momentos, en varias situaciones, intentando traer algunos asuntos de reflexión relacionados con el profesional del futuro. Entonces, nuestro tema básicamente está direccionado a los alumnos, mas de alguna manera también para reflexionar la posición de nuestros catedráticos, de nuestros profesores, incluso desde la escuela, colegio y también universidad, ¿no? A lo largo de nuestra charla vamos a hablar de muchos conceptos, de muchas variables, de muchos factores, y en ese universo de situaciones surge la necesidad de entender el concepto de sistema. Sistema nada más es un conjunto de actores, un conjunto de variables, un conjunto de elementos que interactúan de manera interdependiente en torno de un propósito común. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar trabajar de una manera sistémica, ese concepto de sistema que básicamente puede ser colocado de manera didáctica en ese esquema que muestra tres conjuntos, y a partir de eso entonces vamos a explicitar la metodología de la interdependencia sistémica, ¿no? Entonces, los conjuntos A, B y C representan de alguna manera todos los factores que tienen que ser analizados en un determinado asunto, y ahí uno observa que cada uno de esos conjuntos o elementos o dimensiones tienen sus variables, parámetros propios, y a partir de la intersección podemos ver cuáles son esas variables, esos parámetros, esos elementos que son comunes a esos elementos, ¿no? Y de esa manera entonces el desafío que tenemos es identificar la relación de interdependencia entre todos esos conjuntos, y también las variables, parámetros que hacen parte de ese elemento de estudio. En nuestro caso, el elemento de estudio está relacionado con el profesional del futuro, y a partir de ese asunto entonces estamos frente a nuevos paradigmas, y en esos nuevos paradigmas tenemos que de alguna manera mostrar la necesidad de trabajar la característica del profesional del futuro de manera sistémica. Entonces tenemos ahí representado con el mapa de Bolivia, y dentro del mapa de Bolivia tenemos nuestros profesionales, y con esos profesionales entonces nosotros tenemos que colocar cuáles serían las dimensiones o los factores, y al mismo tiempo sus variables y sus parámetros y sus elementos que tendrían que ser analizados. En el caso del profesional del futuro,
pueden identificarse 11 dimensiones. Entonces podemos ver, por ejemplo, la cuestión técnica relacionada con el profesional del futuro en todas las áreas y niveles de conocimiento. Tenemos que también considerar los aspectos económicos relacionados con el profesional del futuro, los aspectos financieros y también los aspectos jurídicos que directamente o indirectamente todo profesional tendrá que lidiar en el futuro. Tenemos también los aspectos legales, los aspectos sociales. Al final de cuentas, todo profesional será inserido en la sociedad y tendrá que lidiar con todos los aspectos sociales. Los aspectos de salud también son fundamentales. Prueba de eso es la reciente o la actual pandemia que estamos vivenciando. Los aspectos de seguridad también son fundamentales en las características de ese profesional del futuro. El aspecto ambiental también se hace presente en el análisis del profesional del futuro. Los aspectos culturales también son necesarios a ser analizados en ese contexto sistémico del profesional del futuro. Y como no podría ser de otra manera, un asunto, un elemento importante en ese proceso está relacionado también con el aspecto político del profesional del futuro. Entonces, ahí nosotros tenemos una serie de situaciones que muestran que de modo general, ¿no? Creo que en el momento tenemos valiosas pistas de cómo será o cómo tendrá que ser ese profesional del futuro, ¿no? Y para prepararnos a ese futuro tenemos que, como les dije anteriormente, analizar de manera sistémica e interdependiente todas esas tendencias. Entonces tenemos que saber que todos los cambios que estamos teniendo no comenzaron ahora, ¿no? Esos cambios ya ocurrieron desde el surgimiento de nuestro planeta Tierra y obviamente debemos continuar o debe continuar ocurriendo hasta el final de nuestro planeta. Del punto de vista técnico, todas las tecnologías también cambiaron y están cambiando y irán a cambiar también en el futuro. Y la única situación común que tenemos es que en la mayoría de los casos esas tecnologías están alineadas a un proceso de revolución industrial, ¿no? Y en ese proceso de revolución industrial estamos teniendo la sustitución del hombre por las máquinas. Los cortadores de caña, por ejemplo, fueron sustituidos por máquinas, las líneas de producción o montaje fueron sustituidos o están siendo sustituidos por robots. La mano de obra de producción en serie también están siendo sustituidos por automatización, inteligencia artificial. Y en todos los casos siempre demandando personas con mayor conocimiento. Y en la actualidad ya tenemos una serie de actividades con inteligencia artificial. La inteligencia artificial está siendo una cuestión común en muchas actividades, ¿no? Por ejemplo, en la medicina ya tenemos las consultas online, operaciones que se están realizando de manera remota con el uso de robots incorporados con inteligencia artificial. Los diagnósticos están siendo realizados de manera rápida e inteligente y está siendo más preciso y al mismo tiempo también más económico por la cantidad de diagnósticos en el área de la medicina. Eso nos debe llamar la atención para el caso de nuestros profesionales de los cursos de medicina, de las carreras de medicina, y cada día están surgiendo tecnologías sofisticadas para esa finalidad, ¿no?
En la educación estamos viendo que tenemos una serie de plataformas y esas plataformas entonces están siendo utilizados incluso de manera acelerada en este momento de pandemia. En la religión también se identifica el ingreso de la inteligencia artificial por medio de los robots. En el comercio ya es una cuestión común por medio de los operadores de telemarketing. En el transporte, con el uso de los vehículos autónomos que está dispensando la necesidad de los choferes. En los sistemas productivos, de alguna manera también ya está ingresando la inteligencia artificial con innovación en los sistemas de explotación de nuestros recursos naturales, también en el sistema de industrialización para transformar esos recursos naturales en productos de valor agregado, y también estamos con la inserción de esas nuevas tecnologías en la comercialización y en las estrategias interdependientes para inserción en los mercados locales, regionales y también globales. Del punto de vista legal, principalmente para los profesionales de derecho, muchas disputas judiciales están siendo realizados online y también con el auxilio de robots dotados de inteligencia artificial. Solamente para que tengan una idea, en el Brasil, con 210 millones de habitantes, tenemos más de 34.000 leyes, y esas leyes en general tienen un cierto grado de interdependencia. Y imagínense un profesional que tenga que de alguna manera asimilar todas esas leyes para determinadas causas, ¿no? Entonces es una cosa impensable, y ahí entonces justamente entra la inteligencia artificial, solo que tenemos que trabajar esas leyes porque la realidad que tenemos es diferente, ¿no? En Bolivia más o menos pude ver que están con más o menos 1.300 leyes, y esas leyes tienen que actualizarse, ¿no? Y porque no podríamos dejar que la inteligencia artificial pueda actuar y ordenar nuestras vidas con base de leyes antiguas que tal vez estén en desuso. ¿Será que tendríamos que hacer, no tendríamos que hacer un ajuste, ¿no? Una actualización general de las leyes? A cada día están surgiendo nuevos modelos de negocios y nuevas formas de relacionamiento, ¿no? Y en consecuencia necesitamos nuevos instrumentos de amparo legal, ¿no? Del punto de vista de la economía, es un hecho que en el futuro el sistema de generación de riqueza de nuestros territorios será realizado con base de la automatización robótica y también con elementos híbridos, o sea, juntando la inteligencia artificial y la inteligencia humana, ¿no? Y en ese escenario tenemos que estar muy atentos para no colapsar el sistema de trabajo, porque en muchas situaciones uno percibe que la formalización de los trabajos están siendo dispensados, y ahí está ocurriendo un fenómeno de informalidad generalizada en las diversas áreas de actuación. Entonces tenemos que de alguna manera tener en cuenta que todo lo que tenemos está siendo modificado, y al mismo tiempo creo que deben surgir nuevos formatos de relacionamiento de los trabajadores con los empleadores, ¿no? Entonces tenemos ahí desafíos en la arquitectura, en las ingenierías química, civil, mecánica, hidráulica, en la parte de transporte, otros prestadores de servicio, etc. Entonces de modo general, creo que sin duda las máquinas tendrán un gran espacio en las áreas
principalmente repetitivas y también en las actividades de alto riesgo, ¿no? Y ahí nosotros tenemos la industria 4.0 que vino para maximizar la escala y también para aumentar la productividad, ¿no? Eso está generando muchas oportunidades en la mantención de los procesos, de los equipos, exigiendo conocimientos de mayor complejidad. O sea que de alguna manera se confirma el fenómeno de la valoración del conocimiento y la valoración del profesional que tiene esos conocimientos. Dicho de otra manera, la persona que tenga conocimiento más complejo naturalmente tendrá mayor valoración en el mercado de trabajo. Del punto de vista social, podemos decir que la sustitución de las personas por las máquinas está generando concentración de riqueza y al mismo tiempo también está generando mucha pobreza. Los países están de alguna manera siendo excelentes en la producción, solo que en los mismos países no estamos a veces teniendo la misma capacidad de consumo. ¿Por qué? Porque nuestros productos se están yendo en la línea de la exportación y muchas veces comprometiendo la seguridad alimenticia de nuestros países, ¿no? El ejemplo de la quinoa, que es propio de la región de Oruro, por ejemplo, a un tiempo atrás tenía precios más bajos, pero después de la exportación, del proceso de exportación, naturalmente el precio se tornó inaccesible para el consumidor local. Entonces todo eso indica que si nada hacemos en el futuro próximo, se debe agravar la lucha entre la concentración de riqueza y la distribución de riqueza. Y ahí nosotros tenemos que trabajar el equilibrio entre la cuestión económica y la cuestión social, ¿no? Y ahí se habla mucho de la sociedad 5.0, se habla también de la economía 5.0, de la cultura 5.0, de la legislación 5.0 y también tenemos ahí la política 5.0, ¿no? En relación a la política podemos decir que es el elemento esencial que todos tenemos que entender en su real magnitud, ¿no? Nosotros siempre decimos que la política es un complejo juego de intereses sistémicos e interdependientes. Y en ese complejo juego de intereses interdependientes entonces surgen dos vertientes, una vertiente racional y otra vertiente irracional, ¿no? En la vertiente racional debería prevalecer el interés colectivo y no como sería el irracional, donde prevalece el interés individual, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que trabajar entonces la política del punto de vista racional y siempre con equidad para toda la sociedad. Y cuando hablamos de capital, tenemos que entender que el capital se presenta en varios formatos. Tenemos que hablar de capital social, de capital intelectual, de capital económico, de capital humano, capital cultural, etc. Entonces, esa parte del capital genera de alguna manera, por ejemplo, del punto de vista económico, como consecuencia del capital intelectual, la riqueza de un territorio. Y esa riqueza entonces pasa por un proceso de gestión. Y ese proceso de gestión entonces que hace toda la diferencia, o esa riqueza sigue el camino de la concentración de la riqueza generando pobreza, o esa riqueza sigue el camino de la distribución generando mayor calidad de vida en una determinada región, país, estado, etc. Y tenemos que dejar bien claro ahí también que país rico no necesariamente es un país que tiene una buena calidad de vida. Depende mucho de cómo se hace la gestión de esa riqueza dentro de ese territorio. Y eso todo hace parte del análisis de la dimensión política, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos ver que
no podemos parar en el tiempo. Algunos países, algunas regiones pararon en el tiempo. Aquí en el Brasil, que tenemos 27 estados, 5.570 municipios con 210 millones de habitantes, podemos ver que existen algunas regiones que pararon en el tiempo. En nuestra Bolivia también, que tiene sus 9 estados, 327 municipios, existen también algunas regiones que pararon en el tiempo y tenemos que de alguna manera hacer con que todos consigan avanzar, evoluir en el tiempo, obviamente de manera racional. Entonces, desde ahora tenemos que prepararnos para encarar con inteligencia ese nuevo escenario. Y si nada hacemos, estaremos llevando a nuestros países al caos, al colapso social y también al colapso económico, ¿no? Y ahí entonces estaremos de alguna manera contribuyendo para la destrucción de nuestros países, ¿no? Entonces, en ese contexto uno se pregunta, ¿cuál es el futuro de nuestros países? ¿Cuál es el futuro de la economía de nuestros países? ¿Cuál es el futuro de las tecnologías, ¿no? ¿Cuál es el futuro de nuestras instituciones? Y obviamente, ¿cuál será el futuro de nuestros profesionales? Y justamente eso es lo que nosotros trabajamos por medio de la metodología que se llama la prospección. La prospección que contempla básicamente el pasado, el presente y el futuro. En otras maneras, ¿no? Para entender el profesional del futuro, podemos hacer un viaje al pasado para entender el futuro. Y en ese viaje al pasado para entender el futuro, necesitamos de mucha imaginación, necesitamos de creatividad, necesitamos entender y tener la capacidad de estudiar diversos escenarios. Y así podremos extrapolar entonces para el futuro del presente. Y lo que podemos hacer es un estudio prospectivo por medio de un análisis temporal de los hechos más relevantes con base de esa metodología que nosotros estudiamos mucho, que se llama la prospección. En otras palabras, ¿qué será la prospección? La prospección puede ser resumido en una frase: el futuro se construye con el análisis de los datos del pasado y del presente. Por tanto, podemos afirmar que, de alguna manera, en su esencia, el futuro es una consecuencia directa e indirecta de los actos, de los deseos y pensamientos que pueden ser conscientes o inconscientes, que son realizados en el presente, ¿no? Y son materializados por nuestros líderes visionarios de las diversas áreas. Entonces, el futuro es una consecuencia de lo que estamos plantando en el presente, y dependiendo del caso, es consecuencia de las directrices que estamos dejando plantar a los otros, ¿no? En ese escenario, nosotros tenemos que definir si nos posicionamos como protagonistas de ese proceso o simplemente como coadyuvantes y creyendo en el destino o en el rumbo definido por otros. Entonces, esa situación del análisis de la prospección, viajar al pasado para entender el futuro, es lo que nosotros vamos a considerar en esa charla. Y para conseguir ese análisis, haremos un análisis de la línea del tiempo y nos vamos hasta 1088. ¿Por qué nosotros hacemos ese análisis en 1088? Porque justamente en 1088 surge la primera universidad en el mundo. Es la Universidad de Bolonia, que surge en el siglo X, y en el momento la Universidad de Bolonia, que tuve incluso la oportunidad de conocer, está con 932 años.
y solamente 463 años después, aquí en América, surge la primera universidad de las Américas, que sería la Universidad de San Marcos en el siglo XVI, justamente en 1551. Y la Universidad de San Marcos en el momento estaría con 469 años. Y la segunda universidad de las Américas es la Universidad Nacional de Córdoba, que está en Argentina. La Universidad Nacional de Córdoba es de 1613 y esa universidad en el momento está con 407 años. Y la tercera universidad más antigua de las Américas es la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, ¿no?, que es de 1624. Nuestra universidad boliviana en el momento estaría con 396 años. Y a partir de ese escenario, entonces tenemos una serie de eventos, ¿no? Y tenemos más adelante, en 1784, la primera revolución industrial, la revolución 1.0, que tuvo su origen en Inglaterra en el siglo XVIII. Y la característica principal de la primera revolución industrial está en la mecanización, la energía hidráulica y la energía de vapor. Y 86 años después tuvimos la segunda revolución industrial. Y eso fue iniciado en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y la característica de esa segunda revolución industrial está en la producción en serie, líneas de montaje y también en la electricidad. 99 años después tuvimos la tercera revolución industrial, en 1969, la industria 3.0, que tuvo su origen en Estados Unidos, y la característica principal de la tercera revolución industrial fue la incorporación de los computadores, la automatización y la electrónica. 43 años después tuvimos la cuarta revolución industrial en 2012 en Alemania, en el siglo XXI, y esa industria 4.0 tuvo como característica principal los sistemas físicos y cibernéticos, ¿no? Y ahora todo indica que la quinta revolución industrial vendrá en menos tiempo, ¿no? O sea, pudimos ver que de la segunda para la tercera revolución industrial pasaron 99 años, y de la tercera para la cuarta revolución industrial fueron apenas 43 años, y ahora todo indica que la quinta revolución industrial debe ocurrir en menos tiempo, ¿no? Y en ese universo entonces tenemos nuestras universidades que están generando lo que nosotros llamamos de capital intelectual. Nuestra Universidad Técnica de Oruro es de 1892, prácticamente 22 años después de la segunda revolución industrial, junto con la Universidad Autónoma Tomás Frías, ¿no?, que es también de 1892. Tenemos universidades más antiguas en Bolivia, como la Universidad Mayor de San Andrés de 1831, la Universidad Mayor de San Simón de 1832, la Universidad Autónoma Gabriel Gené Moreno de 1879, etc. Aquí en el Brasil las universidades surgieron básicamente de 1900 en adelante, ¿no? La universidad de donde yo estudié en Río de Janeiro, la UFRJ, es de 1920. Entonces, el 7 de septiembre pasado hizo 100 años, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta que en Bolivia tuvimos universidades antiguas, solo que parece que nuestras universidades no están evolucionando, no están acompañando en la misma velocidad de otros países que tuvieron sus universidades en otros tiempos, ¿no? Y ahí entonces tenemos una situación también que tiene que llamarnos la atención, que en el momento, como está representado ahí en esa balanza encima de UniOeste, la universidad donde yo trabajo,
que fue criada en 1994, tenemos un escenario de situación de profesores del siglo XX, o sea, nosotros somos prácticamente de 1900 en adelante, la mayoría de nosotros, y estamos con alumnos del siglo, en la mayoría de los casos, del siglo XXI, ¿no? Y ahí entonces tenemos una cierta relación de conflicto desde el punto de vista tecnológico, en cuanto nuestros alumnos prácticamente cuando nacieron tal vez no sabían hablar o tal vez no sabían escribir, más dominaban o dominan las tecnologías que tenemos. Y ahí entonces tenemos una serie de desafíos en ese proceso y el principal desafío creo que es lo que se llama de vicio digital, que está comprometiendo nuestra capacidad de concentración. Entonces, de alguna manera surgieron o están surgiendo una serie de tecnologías y la característica de esas tecnologías es que ahora está llegando a la sociedad de manera más rápida, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el surgimiento de la televisión en el Brasil en 1950 y tenemos ahí, incluso en la época era una televisión en blanco y negro, ¿no? En Bolivia creo que fue en 1969, ¿no? Y ahí entonces tenemos la evolución de la comunicación por medio de los celulares y después surge la internet, ¿no? En 1994, por ejemplo, tuvimos la parte del ¿cómo se llama esto? De la internet. En 1998 ya tuvimos el Google, el Facebook es de 2004, y ahí surgen una serie de otras plataformas como el YouTube y el LinkedIn, el TikTok, etc. Son herramientas que todas ellas están contribuyendo para un proceso acelerado de popularización del conocimiento. Por eso que decimos que la era del conocimiento está siendo prácticamente acelerado por medio de esas herramientas que tenemos en la actualidad. Y ahí entonces tenemos todo un proceso que implica en varios desafíos y ahí surge en 2004 la cuestión de la innovación. En el caso de Brasil, hasta 2004, en el ámbito de las universidades se trabajaba mucho la generación del conocimiento. Y de 2004, por medio de una ley, la ley 10.973, ley de innovación, se comienza entonces a trabajar también el aspecto de la aplicación del conocimiento. Y ahí tenemos un divisor de aguas y en el momento estamos en el proceso de consolidación de la innovación en el ámbito federal, en el ámbito de los estados y también en el ámbito de los municipios. Y haciendo un paralelo con nuestro país, creo que tenemos que trabajar de manera urgente la incorporación de la innovación del Estado Plurinacional de Bolivia y la ley de innovación de los departamentos, de las gobernaciones y también una ley en los municipios. Y de esa manera entonces podremos catalizar y desarrollar todos nuestros procesos en las diversas áreas. Entonces tenemos ahí una serie de situaciones que están en proceso de evolución. Y en esa situación nos podemos ver cómo estamos del punto de vista de los profesionales. Ahí tengo tres curvas que muestran más o menos la trayectoria de tres perfiles de personas, ¿no? En el caso del medio, la curva del medio representa mi trayectoria. Yo nací en 1968 y a partir de ese nacimiento entonces pasé por una serie de etapas, ¿no? En 73 entrando a la escuela, después el 79 haciendo el curso intermedio, después el 81 en el medio, después entrando en la universidad
después de la universidad, entonces saliendo para hacer una maestría, un doctorado, y en el momento desde 1999 me encuentro trabajando aquí en la universidad. Y podemos decir que más o menos 32 años antes tuvimos también el surgimiento de nuestros profesores, nuestros catedráticos, y que también siguieron una trayectoria más o menos parecida. Y 32 años después, entonces tendríamos la trayectoria de las nuevas generaciones, ¿no? de los nuevos alumnos que serán profesionales, que están también en ese proceso evolutivo. Podemos decir ahí que existe una cierta diferencia cuando se habla de la preocupación con el profesional del futuro. Yo me acuerdo que en mi época difícilmente uno tendría que, o se preocupaba con la situación o la curiosidad de saber cómo tendría que ser el profesional del futuro, porque en aquella época más o menos todo ya estaba predefinido, todas las cosas ya estaban funcionando dentro de una rutina predefinida. Entonces, al surgimiento de las tecnologías, estamos teniendo de manera acelerada una serie de cambios, y esa situación acelerada de cambios en las diversas áreas, entonces está preocupando en mayor intensidad la cuestión de las características del profesional del futuro. Entonces ahí estamos frente a un nuevo desafío, y ahora se nota más claramente una cierta desconexión entre las escuelas, entre los colegios, universidades, y también la desconexión con la realidad que tenemos en nuestros procesos evolutivos. Entonces ahí tenemos una serie de aspectos que tienen que ser analizados, y ese detallamiento entonces va a definir esas pistas que tendremos en las características del profesional del futuro. Del punto de vista específico, nuestros profesionales que están siendo formados por la Universidad Técnica de Oruro tienen una cierta característica común con los profesionales que están siendo formados en todas las universidades del mundo, ¿no? Y apenas tenemos que hacer determinados ajustes en nuestras carreras, ¿no? Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, de manera didáctica, tenemos nuestros alumnos entonces entran en el sistema universitario, y ahí en el sistema universitario entonces nosotros tenemos nuestras facultades para conseguir entonces asimilar conocimientos específicos en cada área. Por ejemplo, nuestra facultad más antigua de la Universidad Técnica de Oruro es la Facultad de Derecho, y ahí en la Facultad de Derecho tenemos las carreras de Derecho, Comunicación Social, Antropología, Psicología, ¿no? Y en la secuencia entonces tenemos también la Facultad Nacional de Ingeniería, y la Facultad Nacional de Ingeniería con sus 9 carreras, ¿no? Carrera de Ingeniería de Minas, Ingeniería Civil, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química, Geología, Sistemas, Ingeniería Industrial. Entonces tenemos ahí profesionales, ingenieros que están siendo formados en nuestra Facultad Nacional de Ingeniería. Y ahí tenemos también la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Con sus 6 carreras: Economía, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Administración Financiera, Comercio Internacional, ¿no? Y la Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales, que tiene también 6 carreras, ¿no? La Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Zootecnia y Bienestar Animal, Ingeniería en Producción Agraria, Ingeniería en Recursos Naturales, Medicina Veterinaria y Zootecnia,
ingeniería agroindustrial, ¿no? Son 6 carreras que tiene la Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales. Tenemos también la Facultad Técnica con sus 6 carreras, ¿no? Construcciones civiles, química industrial, mecánica automotriz, electricidad industrial y electromecánica, ¿no? Y tenemos ahí también las más nuevas carreras como la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y también la Facultad de Ciencias de la Salud con los cursos de Medicina. Entonces tenemos 7 facultades en nuestra universidad responsables entonces por la formación de diversos profesionales con diversas características. El producto entonces son esos profesionales que hacen parte de lo que nosotros denominamos de capital intelectual. Y en ese capital intelectual nosotros vemos la necesidad de incorporar algunos elementos diferenciadores, ¿no? Entonces tenemos que generar un capital intelectual que tiene que ser motivado, que tiene que ser visionario, tiene que ser creativo, tiene que ser empático, tiene que ser emprendedor y también tiene que ser innovador, ¿no? Entonces esos profesionales o la mayoría de nuestros profesionales de nuestras universidades cuando reciben el diploma en general hablan que no existe una sintonía entre el conocimiento adquirido y la realidad del trabajo de las diversas profesiones. Según ellos, ¿no? El mundo real requiere de otros conocimientos, de otras habilidades y parece que no encuentran total aplicación a los conocimientos asimilados en nuestras universidades. Eso yo también lo percibí cuando recibí mi diploma y pude ver que muchas de las cosas que hemos aprendido en las diversas disciplinas tal vez no se apliquen de manera integral. Pero, o sea, eso en parte puede ser verdad, ¿no? Solo que no podemos ser tan simplistas en el análisis, ¿no? Si no podemos inducir con base de esas conclusiones algunos cambios en los contenidos de las carreras y creo que necesitamos realizar diversos estudios diagnósticos de manera sistémica con varias perspectivas. O sea, tenemos que evitar acciones precipitadas porque esas acciones precipitadas son peligrosas y de alguna manera pueden generar algún colapso en nuestras universidades. Y yo creo que todos tenemos que entender que el mercado disponibiliza oportunidades para 2 perfiles de profesionales en cada carrera, ¿no? A aquellos que son, aquellos profesionales que son formados para trabajar por el dinero, o sea, aquellos que buscan empleo, pueden ser esas multinacionales o industrias o empresas que están en el mercado, y puede ser tanto en la parte de la operación o en la parte de la gestión de esas empresas. Y en ese caso, tal vez no sea necesario de algunos conocimientos y algunas habilidades específicas para esa situación, ¿no? Entonces, ese sería el primer perfil de oportunidades que el mercado ofrece, o sea, aquellos que buscan trabajar por el dinero para ser empleados. El segundo perfil que el mercado ofrece a los profesionales está relacionado con aquel perfil de profesionales que consigan aplicar el conocimiento para transformar ideas en modelos de negocios que pueden ser de baja, de media o de alta complejidad, ¿no? O sea, ese segundo perfil es un perfil más emprendedor, ¿no? Y en la práctica creo que nuestras carreras o en nuestras carreras prevalece mucho el conocimiento abstracto, ¿no? Con poca exploración del aspecto práctico, y en ese universo, o sea, se manifiesta de manera tímida
tanto la cuestión de trabajar por el dinero o hacer el dinero trabajar por nosotros, ¿no? En un modelo de negocio empresarial o también un modelo de negocio industrial consolidado, en su esencia y todavía en un nivel cuantitativo, tal vez no sea necesario de toda la teoría, esa teoría epistemológica de los fundamentos y conceptos que por sí solos son abstractos, ¿no? Que son trabajados en nuestras carreras. Porque las industrias, las empresas ya están desarrolladas, ya están implementadas y ya están operando. Y en la mayoría de los casos, por fuerza de contratos, principalmente de garantía, no es permitido la modificación. Y precisamente por eso es que en este caso mucho de lo que nosotros aprendemos tal vez en nuestras carreras no se utilice desde el punto de vista práctico. Mas de cualquier manera yo considero que nuestro mayor desafío es la necesidad de actuación sistémica e interdependiente con todas las áreas del conocimiento. Con eso tenemos que hacer prevalecer principalmente la generación de empleos, en este caso por medio de la aplicación de los conocimientos estratégicos, por medio de la creatividad, del coraje, de la actitud y también con mucha imaginación. O sea, tenemos ese desafío de transformar las ideas en grandes complejos industriales o empresariales. Ese será el principal reto que tendremos todos los profesionales. Y precisamente para conseguir eso es necesario identificar oportunidades, es necesario prospectar y desarrollar los mejores procesos de transformación en el ámbito productivo, sea de transformación física, transformación química, transformación biológico combinada, ¿no? O sea, para transformar materias primas en productos de valor agregado. Y en ese proceso necesitamos de diversos conocimientos. Del punto de vista técnico, es necesario, por ejemplo, definir las capacidades de producción, las capacidades de procesamiento de materias primas, de insumos. Necesitamos definir los flujos de proceso. A partir de los flujos de proceso, definir también por medio de los balances de masa, balances de energía que pueden ser totales o parciales, definir cómo la materia prima, cómo los insumos se distribuyen a lo largo de las etapas del proceso. Y a partir de eso tenemos que especificar, tenemos que dimensionar los equipamientos, tenemos que definir la parte de optimización de los procesos, el control de los procesos y una serie de situaciones auxiliares como instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, y por ahí ya necesitamos una serie de otros profesionales que tienen que actuar de manera interdependiente. Así también en el aspecto de la edificación industrial, los ingenieros civiles tendrán que también ser accionados para ese objeto mayor de transformar ideas en complejos industriales, ¿no? Y tenemos todas las otras áreas, ¿no? En el caso de la parte económica, precisamos definir la inversión líquida inicial de un determinado complejo industrial, precisamos definir los costos operacionales, el costo unitario de producción, después el costo del producto en el mercado, los flujos de caja, y con todas esas informaciones, con la vida útil, etcétera, definir el tiempo de recuperación de capital, la tasa interna de retorno, el valor presente líquido, que son indicadores preciosos de la viabilidad de un determinado complejo industrial. Entonces tenemos ahí que trabajar una serie de otras situaciones relacionadas con la parte de los consumidores, del mercado concurrente, del suministro de técnicos, suministro de insumos, suministro de componentes auxiliares, y ahí entra la parte de exportación, importación, etc. O sea, tenemos que trabajar de manera sistémica e interdependiente. Nuestras facultades
nuestras carreras tienen que estar integradas y juntos tenemos que asumir el desafío para desarrollar, para implementar y operar complejos industriales, complejos empresariales en diversas áreas. El problema creo que no está en nuestros profesores, no está en nuestros alumnos. Creo que el problema está en la directriz de un gobierno que pueda valorizar a nuestras universidades, que pueda valorizar nuestros profesionales, nuestros alumnos, nuestros profesores. Entonces, de esa manera, las universidades tendrán que desempeñar un papel fundamental en el proceso de desarrollo de nuestro país. Y lo que siempre estamos diciendo, que la mayor riqueza de un país no son los recursos naturales. La mayor riqueza de un país es el capital intelectual que consiga transformar conocimiento en calidad de vida, felicidad y riqueza de una nación. Entonces, ¿dónde se forma ese capital intelectual? Justamente en nuestras universidades. Ese es el mayor reto que tenemos todos quienes hacemos parte de ese sistema. En mi condición de catedrático y actuando en la disciplina de planificación y proyecto de industrias químicas, entre otras, siempre direccioné y siempre estoy direccionando mi esfuerzo y también mi entusiasmo para formar profesionales emprendedores e innovadores, y justamente para atender la demanda del segundo sector de la economía. Sabemos que el primer sector de la economía está relacionado con la explotación de recursos naturales, sean ellos renovables o no renovables. El segundo sector de la economía es el responsable de la transformación de esos recursos naturales en productos de valor agregado. Y justamente la industrialización es el elemento central del segundo sector de la economía. Y el tercer sector de la economía está constituido por toda la parte de comercio y prestación de servicios, ¿no? Y en nuestros países lo que prevalece es el primero y el tercer sector de la economía, y de manera muy tímida ese segundo sector de la economía. Y justamente nosotros tenemos el desafío de consolidar ese segundo sector de nuestros países, ¿no? Del segundo sector de la economía relacionado con la industrialización. Al final de cuentas, un país rico es el país que tiene un gran capital intelectual que pueda, como les dije, transformar conocimiento en calidad de vida, felicidad y riqueza de una nación. Entonces, eso nosotros lo tenemos en todas las áreas, y ahí no podemos más seguir trabajando de manera independiente. Tenemos que trabajar de manera interdependiente con todas las carreras, porque todas ellas, con su aporte de sus conocimientos, consiguen transformar esas ideas en productos, en industrias, procesos complejos industriales, ¿no? Y ahí entonces también decir que no solamente es el aspecto técnico, los conocimientos básicos, los conceptos teóricos abstractos. Tenemos que también en el profesional del futuro trabajar los aspectos humanos, ¿no? Y ahí tenemos una serie de situaciones, una serie de elementos. Por ejemplo, tenemos que colocar en nuestros profesionales el pensamiento crítico. Nuestros profesionales tendrán que ser extremadamente comunicativos, tienen que desarrollar la creatividad, ¿no? Tienen que tener mucha imaginación, aquella imaginación que puede ser incremental, que puede ser radical. Y alguien ya lo dijo, que la imaginación es la materia prima, es el combustible de nuestro cerebro. Ese conjunto, o sea, la imaginación y el cerebro, ese conjunto se constituye en una verdadera fábrica de ideas, ¿no? de objetivos, de metas, y junto con eso también de un propósito de vida. Y tenemos que tener una cierta flexibilidad cognitiva, y ahí tenemos el pensamiento inductivo, el pensamiento deductivo, ese pensamiento convergente, pensamiento divergente, etc. Y obviamente tiene que prevalecer también la parte del coraje, la actitud para encarar complejos problemas. Y ahí viene la necesidad
de desarrollar las habilidades técnicas y que cada vez serán o tendrán mayor complejidad y dentro de esa complejidad también serán pasajeras, ¿no? Porque a medida que nosotros estamos avanzando en el tiempo, surgen situaciones complejas que a veces duran poco tiempo y luego ya son sustituidos por otras que son tal vez más complejas, pero también pasajeras, ¿no? Y ahí, como ya habíamos hablado anteriormente, también tiene que prevalecer la empatía para optimizar resultados y para principalmente propiciar relacionamientos inspiradores. Tenemos que trabajar también la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional es una calidad muy admirada en las personas y en este último tiempo esa característica humana está teniendo una grande valorización. Ese profesional del futuro tiene que tener también capacidad de negociación, tiene que trabajar también la parte de la gestión de personas y trabajar en equipos y tener un cierto liderazgo en todo ese proceso. El trabajo en equipo, el trabajo en sintonía con armonía y la coordinación con otros individuos que tengan otros tipos de conocimiento, siempre con actuación interdependiente, es fundamental, ¿no? Y otra cosa también que se exige se va a exigir con más intensidad en ese profesional del futuro es la agilidad y la racionalidad en los juzgamientos y en las tomadas de decisión. Y ahí tenemos también un otro elemento relacionado con la capacidad de concentración y foco. Esa capacidad de concentración y foco que está siendo comprometido por la invasión de tecnologías que muchas veces nos desvían para muchos otros asuntos que no necesariamente están relacionados con aquellos que son considerados más importantes. Y ahí entonces se habla mucho también de la capacidad de adaptación. Yo no concuerdo mucho en esa situación de la capacidad de adaptación. Creo que nosotros tenemos que nos posicionar como siendo protagonistas del proceso y no apenas coadyuvantes de ese proceso. Al ejemplo de un tren, tenemos que hacer el papel de la máquina que carga todos los vagones, ¿no? Y no apenas estamos en la posición de los vagones que se deja llevar por quien está en la condición de máquina. Entonces esas habilidades tenemos que también trabajar en nuestras carreras, en nuestra universidad para ese profesional del futuro. O sea, de una u otra manera podemos decir que la capacidad de sentir será un grande diferencial en ese profesional del futuro. O sea, en el futuro vamos a tener más valor esas características humanas, las habilidades comportamentales y no apenas las habilidades técnicas, porque de alguna manera las habilidades técnicas cada vez más están siendo absorbidas por la inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos un esquema que muestra claramente la situación convencional de nuestras carreras, de nuestras facultades y también la necesidad de trabajar las características humanas dentro de ese proceso de formación de nuestros profesionales. Y con todo eso podemos decir también que es necesario trabajar el equilibrio personal, y ese equilibrio personal básicamente tiene también sus dimensiones. Cuando uno habla de equilibrio personal, entonces directo o indirectamente estamos trabajando el aspecto físico, el aspecto químico, el aspecto biológico, el aspecto emocional, el aspecto social, familiar, espiritual. Entonces tenemos que tener un cierto equilibrio con todas esas dimensiones para no comprometer también nuestra característica humana. Y de alguna manera no es apenas también el aspecto de equilibrio del punto de vista físico, tenemos que también trabajar el aspecto psicológico, el aspecto espiritual, porque de alguna manera nuestra sociedad parece que está
un proceso de enfermedad, ¿no? Se habla mucho de la sociedad enferma y parece que en ese ambiente prevalece mucho aquella baja autoestima, la personalidad agresiva, prevalece la negatividad, el pesimismo, algunos comportamientos reactivos. Después podemos ver también esa vida agitada, con mucho estrés y a veces sin límites, ¿no? Y todo eso genera falta de paz en el corazón, odio y también aquella situación de poder o lucha por el poder irracional, ¿no? que de alguna manera está generando depresión y tristeza, y esa depresión y tristeza por su vez también está generando o está catalizando enfermedades degenerativas y favorece, ¿no? para la falencia de nuestros órganos y contribuye para el surgimiento de diversos tipos, ¿no? de cáncer, infartos, ABCs, etc. Entonces tenemos que trabajar también en ese aspecto negativo que está prevaleciendo en nuestros profesionales, en nuestra sociedad, y en ese proceso tenemos que hacer prevalecer la situación de la autoestima, o sea, el amor propio. Tenemos que hacer prevalecer la proactividad, la generosidad, todavía en un ambiente de humildad, el optimismo, la tranquilidad. Tenemos que hacer prevalecer la paz en el corazón, el sentimiento de pertenecimiento colectivo, orgullo por nuestras instituciones, orgullo por nuestra tierra, orgullo por nuestro país, el amor y tantos otros bellos sentimientos que podemos tener, ¿no? Y justamente creo que en nuestra sociedad estamos siendo analfabetos en esa cultura de la salud mental. Y nuestro desafío entonces será intensificar el desarrollo, la potenciación y principalmente la implementación de la cultura de la salud mental en la escuela de la familia, en la escuela de la vida y principalmente en la escuela formal, esa escuela formal que está constituido por el kinder, por la escuela, por el colegio y por las universidades, ¿no? Entonces tenemos que incorporar esos elementos en nuestros procesos de formación de profesionales. Y ahí entonces surge la parte de la innovación y rápidamente entonces vamos a definir el concepto de innovación. Para entender el concepto de innovación nos vamos a analizar la situación del conocimiento. En el siglo XVII, el filósofo Francis Bacon ya falaba que conocimiento era sinónimo de poder, sinónimo de riqueza, ¿no? Ya se definía la importancia del conocimiento ya en el siglo XVII. En realidad creo que conocimiento no es sinónimo de poder y mucho menos sinónimo de riqueza, como siempre vengo hablando. El conocimiento, si fuera sinónimo de poder y si fuera sinónimo de riqueza, todo profesor, todo investigador sería rico y poderoso. Y nosotros vemos que en la práctica eso no siempre es de esa manera. En realidad, el conocimiento es un potencial de poder, el conocimiento es un potencial de riqueza. Solamente se transforma en poder y riqueza cuando aplicado. Y justamente aplicación del conocimiento es lo que en el momento se trabaja con el nombre de innovación. Innovación es el proceso de aplicar conocimiento. Ahora, ese conocimiento tiene que ser un conocimiento nuevo, un conocimiento que resulte de una creatividad en su proceso, ¿no? Entonces, ese concepto de innovación está relacionado con aplicación del conocimiento nuevo. Y para entender mejor el concepto de innovación, podemos decir que la innovación, 5 elementos, ¿no?
El primer elemento está relacionado con la actividad intelectual, esa actividad intelectual que es propio de todo aquello que tiene vida. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que los animalitos tienen actividad intelectual y directa o indirectamente ellos podrían también generar innovación. Ahora, ¿quién se aprovecha de esa innovación? Obviamente va a depender del sistema donde está inserido ese organismo vivo, ¿no? Más de cualquier manera, el primer requisito de la innovación es la actividad intelectual. El segundo elemento relacionado con la innovación está en la novedad, o sea que el resultado de la actividad intelectual tiene que ser nuevo, tiene que tener novedad. El tercer elemento de la innovación está relacionado con el área de conocimiento. La innovación, ella permea todas las áreas del conocimiento. Ella no solamente está en las áreas técnicas, ella está en todas las áreas, ¿no? Podemos tener innovación doméstica, podemos tener innovación en el área social, en el área de la medicina, etcétera, en todas las áreas. Innovación también depende de un cuarto elemento que está relacionado con el conocimiento, la complejidad del conocimiento. Podemos tener innovación con conocimiento de baja complejidad, podemos tener innovación con conocimientos de media complejidad y podemos también tener innovación con conocimientos de alta complejidad. Y entonces no tenemos ninguna restricción en relación al nivel de conocimiento. El quinto elemento está relacionado con la transferencia de tecnología, con el proceso de que todo lo que hemos hablado en las etapas 1, 2, 3 y 4 pueda llegar o ganar el mercado o la sociedad. Ganar el mercado tal vez con expectativa de retorno económico o simplemente con la satisfacción de hacer llegar a la sociedad algún resultado de la actividad intelectual que se habría desarrollado. Juntando todo eso, entonces podemos decir que innovación es el proceso de hacer con que el resultado nuevo de la actividad intelectual proveniente de cualquier área y nivel de conocimiento llega al mercado, ¿no? Y ahí entonces surge un otro elemento que se considera opcional relacionado con la propiedad intelectual. Y ahí estamos hablando de patentes, estamos hablando de indicaciones geográficas, diseños industriales, etcétera, la propiedad intelectual. Ese elemento básicamente entra en el ámbito de la innovación cuando el resultado nuevo de la actividad intelectual tenga alguna expectativa de retorno económico, y en ese caso entonces es necesario hacer la tramitación de la protección intelectual. En el caso de Bolivia es el SENAPI, y aquí en el Brasil tenemos el INPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y por medio de esas instituciones entonces que uno consigue el documento de propiedad intelectual relacionado con algún resultado de la actividad intelectual que tenga características innovadoras. Entonces esa es la definición de la innovación, que en pocas palabras es aplicación del conocimiento nuevo y creativo, y ahí a partir de eso entonces tenemos que colocar todo eso en la sociedad, en el mercado. Y ahí entonces tenemos la cuestión de la innovación reversa. ¿Qué será esa innovación reversa? En el caso de la innovación reversa, nosotros podemos primero ver que existe en el mundo algunos territorios llamados pobres y territorios llamados ricos. Y ahí entonces uno tiene que ver cuáles serían los factores que hacen que un territorio sea considerado rico o sea considerado pobre, ¿no? Entonces ahí entra justamente el elemento central, que sería la innovación
y la capacidad de planificar y principalmente aplicar el conocimiento. Y en el caso de Brasil, nosotros tenemos todo un sistema que trabaja con innovación y ahora estamos prácticamente colocando todo nuestro esfuerzo en esa estrategia de la innovación reversa. Brasil, como ya lo habíamos visto, tiene 5.570 municipios, tiene 210 millones de habitantes. En su sistema económico, Brasil tiene más o menos en torno de 209 productos de exportación. En números, esos 209 productos de exportación representan más o menos en torno de 190 billones de dólares, ¿no? Y ahí entonces, cuando trabajamos la innovación, la estrategia de la innovación, tenemos que saber no solamente cuántos son los productos de exportación, o sea, los 209. Tenemos que saber cuáles son esos productos de exportación y no solamente saber cuáles son los productos de exportación, tenemos que saber a dónde están yendo esos productos de exportación. Y no solamente saber a dónde están yendo los productos de exportación, tenemos que también saber qué es lo que están haciendo con nuestros productos que estamos exportando en esos lugares donde está ocurriendo la agregación de valor, ¿no? Y no solamente eso, nosotros tenemos que también prospectar cuáles son los procesos, cuáles son los equipos, cuáles son las tecnologías que están utilizando para conseguir esa agregación de valor, esa transformación de esos materiales en productos de valor agregado. Y justamente en ese proceso de prospección, entonces entra el elemento de la innovación, porque cuando uno hace el análisis de las tecnologías, de los equipos que están utilizando para agregar valor, entonces tenemos que saber si esas tecnologías, si esos procesos están o no con patentes, y también cuál es la condición de esa patente, ¿no? Y justamente ahí existen muchas patentes que están en la condición de patentes vencidas, o sea que están en dominio público y pueden utilizarse sin necesidad de tener que pagar los derechos de uso, ¿no? Y entonces esa situación es lo que nosotros tenemos que investigar, tenemos que prospectar en nuestras universidades. ¿Por qué? Porque del otro lado, así como nosotros como país exportamos, como país también tenemos productos que importamos. En el caso de Brasil son 140 billones de dólares en importaciones, y la mayoría de esos productos importados son de productos de valor agregado, ¿no? Y entonces si nosotros hacemos un detalle de cuáles son esos productos y a qué áreas corresponden, entonces vamos a ver que existen equipos, existen productos, insumos, etcétera, en diversas áreas de nuestros sistemas, de nuestros países. Y ahí entonces surge esa estrategia, a ejemplo de los japoneses que en su época utilizaron la estrategia de la ingeniería reversa, o sea, conociendo el producto, entonces uno hace el proceso inverso para descubrir cuál sería el proceso para obtener, y en ese proceso de obtención de un nuevo producto, de repente surge también oportunidades de mejorar el producto o el proceso. Y eso es lo que nosotros denominamos de proceso de innovación reversa. O sea, tenemos el proceso, tenemos el mercado consumidor, tenemos los recursos, entonces de alguna manera juntando de manera sistémica el capital intelectual de nuestras universidades, de nuestros países, tendríamos condiciones de producir nuevos modelos de negocios para sustituir esas importaciones. Y justamente ese proceso se realiza dentro de las universidades. Ese es el desafío que tenemos que trabajar. En el caso de Bolivia,
tenemos también esa situación de las exportaciones y también tenemos la situación de las importaciones, ¿no? En el caso de Bolivia, por ejemplo, el 2016 en exportaciones tuvimos en torno de 7,38 billones de dólares. Entonces, comparando con el Brasil, que fue 190 billones, es decir, es poco, ¿no? Entonces ahí tenemos también un desafío grande de aumentar la economía de nuestro país. En 2018 aumentó un poco, fue más de 9 billones de dólares en exportación, y esas exportaciones están más o menos siendo realizadas para 59 países. El primer comprador de los productos que exporta Bolivia es el Brasil, más o menos con 18% de las compras. El segundo mayor comprador es Argentina, con más o menos 15%. Después nuestro comprador también es la India, que está más o menos con 7,6% de compra. Y también tenemos Japón, que está en cuarto lugar con también 7%, y Corea del Sur, ¿no?, que son los principales países que compran de Bolivia los productos, ¿no? En el lado de las importaciones, Bolivia tiene en importaciones más o menos también 9 billones de dólares, y esas importaciones también están concentrados al ejemplo de Brasil en productos de elevado valor agregado, y justamente ahí nosotros tenemos ese desafío de hacer la prospección, el seguimiento del camino que siguen nuestros productos de exportación, y saber qué es lo que están haciendo con esos productos, cómo lo están agregando el valor, y cuáles las características de las tecnologías en relación a las patentes, ¿no? Y a partir de eso entonces tendríamos condiciones de trabajar principalmente las patentes vencidas en nuestras universidades para generar nuevos modelos de negocios en nuestros países. Entonces ya lo habíamos dicho, que el segundo sector de la economía es el responsable por la mayor generación de riqueza de un país, y justamente ese segundo sector de la economía en la mayoría de nuestros países de América del Sur, que no están siendo desarrollados, ¿no? Entonces ahí tenemos una situación que tiene que ser trabajado con más detalle. Obviamente el tiempo no nos permite hacer ese detallamiento. Entonces ya en la parte final, decir que el profesional del futuro tiene que tener una situación de no preocuparse mucho, ¿no? O sea, ese profesional del futuro, sea en la perspectiva del yo o en la perspectiva de los otros, ese profesional del futuro ya está siendo construido minuto a minuto, hora a hora, día a día. Estamos construyendo ese profesional del futuro. Apenas tenemos que estar atentos, pues tenemos que acompañar con mucha atención cada proceso de cambio, cada avance tecnológico, y como siempre la recomendación es que en ese proceso de preferencia tenemos que liderar esos cambios, y tenemos que posicionarnos como protagonistas de esos cambios y no apenas como coadyuvantes. Y del punto de vista específico de los alumnos principalmente, creo que el mayor desafío es identificar lo que nos gusta hacer, ¿no? lo que nos causa placer, y lo que tenemos de alguna manera, alguna habilidad natural, ¿no?, que tiene que ser mayor, tiene que ser explotado, ¿no? Y ahí entra entonces el concepto de don, el don que viene del latín donus, ¿no?, que es la capacidad innata de
para desempeñar con destreza y maestría una determinada tarea, ¿no? O sea, una vez identificando aquello que nos gusta, aquella área que nos gusta hacer, aquello que nos da placer, entonces todo lo que tendremos en nuestra vida será más simple, ¿no? y más placeroso, porque la obligación de hacer pasa a un segundo plano, ¿no? Y en ese escenario obviamente siempre va a prevalecer la satisfacción y realizando esas actividades porque nos gusta, entonces la parte de la satisfacción y de la sensación de felicidad acaba entonces interfiriendo en ese proceso. Entonces, una vez resuelto esa etapa, entonces tendríamos que optar y ver cuál es el perfil de nuestra carrera, y ahí entonces tendríamos que trabajar en los procesos de liderar los cambios como siendo protagonistas, ¿no? Y el secreto entonces en ese proceso es que tenemos que estar siempre con la mente abierta para los nuevos paradigmas. Tenemos que estar siempre en constante preparación, tenemos que acompañar, tenemos que entender, tenemos que anticipar y principalmente tenemos, como les dije, tenemos que liderar los procesos de transformación. Entonces, básicamente, esa es la situación que tenemos para el profesional del futuro. Tenemos nuestros desafíos en nuestras carreras, tenemos que hacer algunos ajustes. Yo soy más a favor de los ajustes porque son menos traumáticos. Todo cambio radical siempre genera traumas y esos traumas generan sufrimientos. Tenemos que trabajar siempre con cautela y haciendo los ajustes, ¿no? Entonces, básicamente era eso que tenía para esta charla, y ahora estoy a disposición para algunas preguntas si el tiempo lo permite. Una consulta, doctor. Hablando de lo que es el profesional del futuro, esta última época, por ejemplo, temporada, como decimos, hay una transformación digital, ¿no? Entonces, ¿cómo las universidades deberían cambiar frente a esta transformación, principalmente donde se imponen las plataformas virtuales? ¿Cuál sería la porción de la universidad frente a esa situación para los estudiantes? En realidad nosotros estamos en un escenario atípico. Antes de la pandemia, difícilmente podría ser colocado en la pauta de discusión el asunto de las aulas remotas o las aulas a distancia, ¿no? Y ahora, como consecuencia de la pandemia, básicamente tuvimos incluso como siendo la única alternativa, ¿no? Para no comprometer el avance de nuestros contenidos y en el proceso de formación de los profesionales. Entonces yo creo que nosotros tenemos que incorporar esas tecnologías, obviamente haciendo todo un trabajo de análisis criterioso y definiendo cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de cada una de las tecnologías, ¿no? Esta charla, por ejemplo, puede ser utilizado para mostrar, ¿no? las desventajas. Cuando no tenemos una comunicación fluida, entonces ya compromete la calidad del proceso, ¿no? En el caso de la universidad, de enseñanza-aprendizaje en ambas vías. Y cuando uno habla de incorporación de tecnologías, tenemos también que analizar desde el punto de vista sistémico, porque cuando hablamos de tecnologías tenemos que incorporar el conocimiento relacionado con esas tecnologías. Nuestros catedráticos, nuestros profesores, ¿será que tienen el dominio de todas esas tecnologías, ¿no? Nuestros alumnos, ¿será que tienen acceso a todas las tecnologías disponibles? ¿Será que tenemos
la comunicación suficiente para ese proceso, los sistemas de internet, etc. O sea, ahí también entra la cuestión legal, cómo están los reglamentos dentro de nuestras carreras, dentro de nuestras universidades. Entonces, tenemos que de alguna manera estudiar, analizar, ¿no? Y ahí entonces surge también una cosa que siempre vengo hablando, que son los elementos sistémicos del proceso de quiebra de paradigmas en la educación. Entonces comienza, por ejemplo, con el elemento motivador. Uno tiene que querer entrar en ese nuevo proceso, ¿no? Después tenemos que trabajar el aspecto del placer, o sea, a uno tiene que gustarle también ese proceso de trabajar con nuevas plataformas, nuevos formatos y de manera remota, que puede ser asincrónica o sincrónica, ¿no? Y ahí entran después las habilidades en ese proceso, y junto con las habilidades también tiene que ver el dominio de las técnicas. O sea, si nosotros tenemos ese conocimiento de todas las técnicas que están en esas nuevas tecnologías, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar también el aspecto del coraje para conseguir entrar en ese nuevo proceso. Y no solamente tener el coraje, la actitud para hacer esa transposición de la teoría para la práctica. Tenemos que tener también los recursos económicos para conseguir una infraestructura mínima en ese proceso. Y no solamente son los recursos económicos del punto de vista de capacidad de comprar los equipos y los sistemas, ¿no? O pagar por los sistemas. También entra la cuestión de la parte social, principalmente de nuestros alumnos, ¿no? Que no todos tienen la misma condición ideal que uno esperaría en ese proceso. Y ahí entra también el aspecto jurídico, el aspecto legal, ahí entra también el aspecto político, ¿no? En ese proceso. Entonces son una serie de aspectos que tenemos que trabajar en ese proceso de cambio para ese nuevo paradigma de la educación. Gracias. Okay. Muchas gracias, muy interesante la exposición, doctor. Tengo una consulta. En el aula sería interesante practicar el proceso de la innovación, pero en la universidad de manera general. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Tiene que introducirse eso en un rediseño curricular? ¿Eso tiene que hacerse a nivel de la solución que muchas veces se da es crear una asignatura que se ocupe del ejercicio, del aprendizaje, del ejercicio y de la práctica, de la innovación? ¿Debería institucionalizarse un ejercicio de innovación dentro de la formación profesional? ¿Cómo introducir este aspecto de la innovación en la formación profesional en las universidades? ¿Cuál sería su recomendación? Sí, bueno, antes decirles que el día 13 de noviembre vamos a tener una charla específica relacionada con esa duda, o sea, cómo hacer los ajustes dentro de nuestras universidades para incorporar esa estrategia de la innovación, ¿no? Más de manera general, nosotros tenemos el desafío de incorporar la cultura de la innovación, y esa cultura de la innovación ella tiene que entrar incluso desde el kinder, ¿no? A los profesores de kinder ya tenemos que colocar ese elemento de la necesidad de trabajar la innovación con los chiquitos, ¿no? O sea, después tenemos que trabajar también ese asunto con nuestros profesores de las escuelas. Tenemos que también trabajar el asunto de la cultura de la innovación en los colegios. Y todo ese proceso tiene que ser de sensibilización, un proceso de colocar a importancia de la cultura de la innovación en la formación de todo esos alumnos, ¿no? Que después entrarán en la universidad.
En nuestra universidad tenemos que tener algunos prerequisitos y también tenemos que saber algunas situaciones concretas de en qué momento la innovación pasa a ser un aspecto práctico, porque yo veo, por ejemplo, en el caso de nuestras carreras, ya tenemos algunas disciplinas, o sea, tenemos todas las disciplinas que ya están comprometidas con el tiempo. Entonces, tal vez no sería interesante eliminar algunas materias y colocar otras, ¿no? Yo creo que no va en ese sentido. ¿Por qué? Porque el proceso de las carreras convencionales que tenemos en nuestras universidades es de la formación de nuestros profesionales colocando conocimientos. O sea, es solamente un proceso para que los alumnos puedan asimilar conocimientos. El proceso de la investigación y principalmente de la innovación debería ocurrir en el posgrado, ¿no? Porque en el posgrado ya es diferente. En el posgrado ya entramos en el proceso de aplicación del conocimiento a un determinado problema. Y eso justamente es lo que está haciendo falta en nuestras universidades, en nuestros países. Aquí en el Brasil, por ejemplo, el sistema de posgrado ya está consolidado a mucho tiempo y nuestros alumnos de maestría, de doctorado, en la mayoría de los casos tienen dedicación exclusiva y para esa dedicación exclusiva entonces reciben una determinada beca que les permita esa dedicación exclusiva y justamente el gobierno entonces hace la inversión de los recursos, el alumno trabaja un determinado problema y el resultado de ese esfuerzo intelectual se traduce en un producto concreto. Y en ese proceso entonces surge la necesidad de incorporar las estrategias de la innovación y en ese caso específico la innovación reversa, ¿no? Como siendo una alternativa. Y en nuestra universidad, o sea, en el caso de Bolivia, en el caso de la UTO, necesitamos incorporar el cuarto pilar de la universidad. Hasta el momento solamente estamos trabajando la enseñanza, la extensión universitaria y la investigación de manera tímida. Entonces tenemos que incorporar el cuarto pilar, que es la innovación, y eso se consigue justamente potenciando la parte de investigación. De manera simbólica, creo que el sistema de posgrado tiene que comenzar a consolidarse y en ese sistema de posgrado tiene que ya configurar un nuevo sistema de formación de profesionales, en ese caso resolviendo los problemas reales, ¿no? Y ahí tenemos que también trabajar junto con otras universidades para mostrar la importancia del nuevo sistema plurinacional de ciencia, tecnología e innovación productiva, donde los recursos puedan estar siendo direccionados para las becas de los alumnos de posgrado en nivel de maestría y doctorado, y que de ese proceso, de ese esfuerzo intelectual, entonces puedan surgir esas alternativas de generación de métodos, procesos y tecnologías para nuestros procesos productivos. Y ahí precisamente vamos a estar teniendo el retorno de la inversión en ciencia y tecnología. Ahora, del punto de vista solamente de la formación de profesionales, creo que nuestras universidades precisan pequeños ajustes. Todos nosotros somos fruto de ese sistema y no dejó nada a desear ese perfil de formación con otros de otros países. Entonces, básicamente sería eso en pocas palabras, más en mayor detalle lo iremos trabajar el día 13 en una otra charla específica relacionada con la estrategia de la incorporación de la innovación en nuestras universidades y en nuestros países. Voy a permitir ceder la palabra al ingeniero Johnny Moyo, quien es coordinador de innovación tecnológica y humanística de nuestra universidad para el cierre del evento. Adelante, ingeniero. Ya, gracias, Básico. Quiero, en primer lugar, enaltecer que esto va a contribuir a la mejora de la formación profesional de la universidad. Agradecer a los participantes
por mostrar ese interés en poder adquirir mayor conocimiento dentro de su formación profesional. Agradecer nuevamente al doctor Camilo y a los señores universitarios, indicarles que en fecha 13 de noviembre, puedan comunicar a sus docentes, en caso por ahí no se han enterado, tenemos otra conferencia virtual, la Universidad Técnica de Oruro en el contexto de un nuevo sistema boliviano de ciencia, tecnología e innovación productiva. Va a ser en el mismo horario y por favor a sus docentes puedan transmitir que ese evento se va a llevar a cabo el 13 de noviembre. Con esas palabras quiero dar por terminado esta presente conferencia, esperando que hayan adquirido esta experiencia que ha transmitido el doctor Camilo. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los participantes. Un saludo cordial, doctor Camilo. Estamos en contacto. Buenas noches. Gracias. Ok. Más una vez agradecerles por la oportunidad y hasta un otro momento. Un abrazo a todos.